Sobre ti se cierne, se revuelve, hace estruendo, reverbera. Estoy afligido, mi corazón está triste. Contemplo al príncipe desafortunado. Se estremece cual si fuera una pluma. Estas palabras son atribuidas al tlatoani Motecuzoma Xocoyotzin, en recuerdo de su hermano caído en batalla. Aprovechando la ventaja que ofrece conocer el desenlace de la historia, podríamos decir que son más adecuadas a su persona, a su investidura, a su reino. ¿Qué te pasó, Motecuzoma? ¿Por qué no atacaste antes? ¿Por qué los dejaste entrar a tu reino? ¿Alguna verdad sobre tu persona se ha borrado en el tiempo o alguien nos la ocultó? ¿Realmente creíste que el dios Quetzalcóatl llegó para quitarte tu trono? ¿Por qué te ves tan triste? A él se le cargó toda la culpa. Las crónicas donde se va construyendo la imagen de un personaje cobarde, afeminado, atormentado por dudas, son las crónicas indígenas, no las españolas. Esto es muy importante retenerlo. Porque siempre pensamos, los españoles malvados. No sé si sean buenos o malos, es otro boleto, yo no lo voy a meter. Lo que sí es que esa imagen es una explicación histórica que están dando. Estas crónicas, fraguadas por los descendientes de la nobleza indígena, ya colonial, ya en una situación de supeditación respecto del poder español, fraguan una historia en la que medio se limpian de la derrota. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de Dioses. Motecuzoma o Moctezuma II, nacido en 1467 como el octavo hijo del tlatoani Axayácatl y una noble de Iztapalapa, ha sido culpado de un sinfín de errores que culminarían en el nacimiento del actual México. Son demasiadas dudas por resolver, entre ellas su relación con la llamada serpiente emplumada y las desapariciones de dos deidades, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. ¿Por dónde iniciar? Las fechas gregorianas hablan que fue en el año de 1502, 10 Conejo, cuando se le entronizó. Moctezuma II era una persona de muy alto linaje, descendiente de la dinastía Tenochca de Itzcoatl, de Moctezuma el Huicamina. Todo parece indicar que era una persona que podríamos llamar conservadora, muy apegada a los valores religiosos de la sociedad mexica y a la idea de las jerarquías sociales. Ese es el gran Motecuzoma. Es un personaje que trata de iniciar una serie de, conociendo el poder, trata de iniciar una serie de reformas muy importantes, tanto dentro de la misma Tenochtitlan, reformando la administración, excluyendo a los macehuales a los hombres del pueblo que se habían metido por ahí. Cuando Moctezuma es elegido emperador a principios del siglo XVI, entra al poder en un periodo de crisis del imperio mexica. Bajo su predecesor Ahuitzotl, que era un hombre muy distinto, a Huitzotl podríamos quizá describirlo como un populista, a Huitzotl había hecho crecer mucho al imperio, y para hacer crecer al imperio le había dado muchas oportunidades de ascenso social a guerreros que no eran de origen noble. ¿Para qué saco a los viejos de la administración, a los que tienen linaje macehual? ¿Para qué los quito? Para poner solo a los nobles, y que estos jóvenes nobles, que sean muy, muy jovencitos, hacerlos a mi modo, reclutarlos a una nueva forma de administración. El imperio venía de una época de inmenso crecimiento auspiciado por Ahuizotl, quien conquistaría a 45 pueblos. Bajo el mando de Motecuzoma se controlaría el reino en lugar de hacerlo crecer. Fueron 44 los estados sometidos durante 18 años, entre ellos algunos ubicados en Chiapas y Guatemala.
Y todo parece indicar que Moctezuma llegó un poco para detener estas tendencias y para ponerle un freno a la expansión del imperio. La expansión mexica había llegado a una serie de límites, al parecer, había llegado a una serie de límites técnicos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en Mesoamérica, como no había animales de carga, ni había rueda, el único medio de transporte era el ser humano propiamente, ¿no? El transporte es a pie, entonces no se pueden mandar guerreros a todos lados a la misma velocidad. Hay límites geográficos en lo que se regresan a someter una rebelión del otro lado, por ejemplo, de la Mixteca, y de pronto se rebelan en Tuxpan, Veracruz. Pues está complicadísimo que un ejército que vaya caminando llegue pronto, puede tardar meses. Y la posibilidad de obtener tributos valiosos de un lugar tan lejano también era mucho menor, porque realmente, por ejemplo, hay un límite muy sencillo. El maíz no se podía transportar más de 4 o 5 jornadas, porque la cantidad de maíz que podía cargar una persona llegaba a un punto en que él mismo se tenía que comer ese maíz para poder seguir caminando. Entonces, por ejemplo, el Imperio Mexica no podía recibir maíz de zonas más lejanas del Valle de Puebla, digamos. Fue una época también marcada por diversas sequías, hambrunas, terremotos y sublevaciones en las diversas zonas del imperio. Moctezuma necesitaba mantener en control un reino que era demasiado grande, y la mejor forma era seguir exigiendo el tributo, trayendo a los dioses conquistados al recinto sagrado y hacer llegar su nombre a cada esquina del mundo conocido. Nada sencillo en pleno siglo XVI. El problema que se enfrentó Moctezuma es que el imperio tampoco podía dejar de crecer, porque por varias razones. La principal razón era que como el imperio mexica era básicamente un imperio que vivía de cobrarle el tributo a los pueblos que conquistaba, su necesidad de conquistar nuevos pueblos para obtener más tributos era de alguna manera inacabable. Pero el problema que tenía era que cada vez esos tributos eran más difíciles de obtener. Tiene enemigos poderosos, muy poderosos. Tlaxcala, a un ladito, allá a la puerta de atrás. Los tarascos de Michoacán, que incluso los han vencido en combates militares. Meztitlán, por ejemplo, con algunos de los rivales fuertes de la Triple Alianza de Tenochtitlan que no han podido ser vencidos. Señor y Rey nuestro, es verdad que han venido no sé qué gentes y ya han llegado a las orillas de la gran mar. Y las carnes de ellos muy blancas, más que nuestras carnes, excepto que todos los más tienen barba larga. Moctezuma estaba cabizbajo, que no habló cosa ninguna. Según algunas crónicas, Moctezuma, el que se enoja como señor, creyó que estas palabras traídas por un macehual eran el posible regreso de la exiliada serpiente emplumada. Corría el año 1 Caña y, según sus tradiciones, marcaba el regreso de Quetzalcóatl y el final de la era de Huitzilopochtli. Desde el principio del universo, de la historia de las eras cosmogónicas, tenemos una alternancia entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Uno es el primer sol, después lo vence el otro que toma su lugar, etcétera, ¿no? Y cuando llegamos en la época de Tolan, estamos en la época del cuarto sol. Pues lo primero es que Tezcatlipoca, que es un dios muy poderoso, se transforma en un anciano y decide ver a Quetzalcóatl, que está recluido como sacerdote, un sacerdote también anciano, y le lleva una medicina porque Quetzalcóatl ha estado enfermo. Finalmente Quetzalcóatl toma la medicina, le gusta y decide tomar 4 medidas de esta medicina, que no es otra que el pulque. Quetzalcóatl se embriaga y ya, pues ya entonado, ¿verdad? Ya con los alcoholes encima, pues se le dice que le traigan una chamaca, ¿verdad? Que le traigan a una mujer dedicada al culto religioso, una mujer que también debería guardar castidad. La traen ante él y después ya con unas copas encima los dos, pues tienen relaciones sexuales en el templo. Si me ven las gentes del pueblo mío, no habrán de correr, porque muy grandes eran sus orejas
Estaban muy hundidos sus ojos. Cuando se hubo mirado en el espejo, dijo: que nunca me mire mi pueblo, solo aquí habré de quedarme. Y uno dirá, bueno, pues qué tanto relajo, ¿verdad? ¿Qué tiene de particular que Quetzalcóatl se haya echado unos alcoholes y haya tenido relaciones sexuales? Pues mucho, porque Quetzalcóatl es el sacerdote. ¿Esto a qué lleva? A que Quetzalcóatl pierda sus cualidades para poder ser el máximo sacerdote. Eso es lo que está haciendo Tezcatlipoca. Ese es el drama de Tula. Por eso, si se han caído los pilares de la sociedad, el contacto con los dioses y la organización social, pues Tula va a irse desquebrajando, va a irse deshaciendo. Los lleva a la muerte, los confunde, les trastoca las mentes, hace desbarajuste y medio, con lo cual la ciudad va a caer. Dicen de Quetzalcóatl que procedente de su travesía llegó al Mar Rojo, al que llamaban Tlapalán, y cuando entró en él, no vieron nada más de él. Solo decían que él deseaba que al momento de su partida contuvieran su pena y esperaran su retorno. Y se irá hacia Tlilan-Tlapalan, el lugar donde abunda el color, el lugar donde abunda el negro, que es el horizonte, donde nace el sol. Ese es Tlilan-Tlapalan. Por eso se va hacia el este. No es que se vaya al área maya, como muchos suponen, no físicamente al menos, sino que se va a ir a la costa para ir a donde surge el sol y algún día regresar. ¿Cómo regresará? Regresará como un joven, quizás como un guerrero o quizás como un niño. Pero regresará algún día y tratará de refundar ese lugar. ¿Quién se va a quedar mientras? Pues Tezcatlipoca presidiendo. Entonces, después de este episodio tenemos como el nacimiento del quinto sol, que sería el nacimiento de Huitzilopochtli en el Coatepec, pero Huitzilopochtli, como lo mencioné, a veces se confunde con Tezcatlipoca. Es decir, que después de la era de Quetzalcóatl en Tolan, tendríamos la era de Huitzilopochtli Tezcatlipoca en México, Tenochtitlan, con los mexicas. Por eso, en la sociedad mexica hay dioses que están muy vinculados al poder. En la sociedad mexica es muy claro, Huitzilopochtli, ¿no? Indudablemente, el dios de los mexicas, y por quien habla el Tlatoani. Pero también Tezcatlipoca es el dios que da y quita el poder, se le dice así. Uno de sus apelativos es Tloquenahuaque, es el que da y quita las cosas a su arbitrio. Y otro Quetzalcóatl, como modelo de gobernante y sacerdote. Dependiendo los textos que se revisen, se podrán encontrar los llamados presagios funestos, donde se mencionan diversos sucesos, diferentes entre sí, que serían interpretados como señales del próximo final de la gloria mexica. Si nos apegamos a estos textos, en ellos se observa cómo el ánimo del Tlatoani y de la población en general fue decayendo, oprimiéndoles el corazón y dejándoles sin esperanzas por el futuro de sus descendientes. El más famoso de estos presagios serían los gritos nocturnos de la diosa Cihuacóatl, quien anunciaba augurios funestos. Era el nacimiento de la leyenda de La Llorona. Hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción. Hijos míos, ¿dónde os llevaré? ¿Dónde os esconderé? Tenemos presagios de la conquista, que están registrados tanto en las fuentes españolas como en las fuentes en lenguas indígenas, pero igual hay presagios, por ejemplo, de la caída de Tola, ¿no? Y esos presagios son muy similares a los que tenemos en el momento de la llegada de los españoles. Los templos de Huitzilopochtli y Xiuhtecutli se incendiaron de manera espontánea. Aparecían seres deformes, animales extraños que anunciaban desastres, e incluso un ave tendría en su cabeza un espejo donde Motecuzoma observaría el destino de su reino. Cometas, estrellas y fuegos inexplicables en los cielos nocturnos serían vistos durante los 10 años anteriores a la llegada de los ibéricos. Los españoles ya están en la costa, se dirigen hacia la capital de los mexicas, y unos enviados de Moctezuma se topan con un personaje que está borracho, un personaje que les grita y que les dice que Moctezuma es un loco, que está fuera de sí y que no podrá hacer nada. ¿Por qué venís vosotros acá? ¿Qué es lo que hacer procura Motecuzoma?
¿Es que aún ahora es un infeliz miedoso? Ya México no existirá más. ¡Largo de aquí! Volved allá. Dirigid la vista a México. Lo que sucedió, ya sucedió. Ardiendo están los templos todos, y era como si hubiera batalla. Y después la aparición de Tezcatlipoca se desvanece, ya desaparece, ¿no? Entonces esta imagen de Tezcatlipoca, en el momento de la llegada de los españoles, se ha interpretado como equivalente a la situación de Quetzalcóatl, que está borracho al final de Tola, ¿no? Es decir, es un dios a punto de ser vencido, ¿no?, por la llegada de su eterno contrincante mítico, que es Quetzalcóatl, ¿no? Es decir, que hay una lógica mítica de la llegada de Quetzalcóatl que se identificó con Cortés. Moctezuma parecía haber logrado todo. Afianzó y estabilizó el enorme reino Tenochca, y su nombre no tenía comparación en todo el imperio. Sin embargo, ahí estaban presentes los augurios de derrota, la historia de la desgracia acaecida a los toltecas y la llegada de Hernán Cortés con 500 hombres desembarcando en lo que hoy es Veracruz un Viernes Santo de 1519. El final comienza aquí, y también el principio. Debieron haber llegado primero restos de naufragios, maderos, velas, alguna mercadería, los cuerpos de náufragos que llegarían a la península de Yucatán, a la costa de Tabasco, a la costa del Golfo. Quizás ahí la viera algún comerciante mexica de la Triple Alianza y de trasmano le llegara la noticia de que algo raro está pasando. Luego con la expedición de Hernández de Córdoba, 1517, y luego la de Juan de Grijalva, 1518, con la cual ya tienen contacto emisarios mexicas. Con la de Juan de Grijalva, las noticias ya serían como más claras. Él, desde un principio, vio en los españoles una amenaza muy seria para la supervivencia de su imperio. Quizá él, como nadie, sabía qué tan débil era su imperio. Y de hecho su imperio era muy débil y él lo sabía. Entonces, él sabía que la llegada de unos hombres agresivos y poderosos era peligrosa, muy peligrosa para su imperio, pero no podía saber qué tan peligrosa. ¿Por qué no actuó militarmente frente a los españoles? Primero porque no sabía qué eran. Así, simple y llanamente, él no sabía qué diablos eran. Pero tampoco lo sabían los totonacos, ni se lo sabían los tlaxcaltecas. Y envían varias suertes de embajadas. En un primer momento existía la posibilidad de que fueran dioses. Y si eran dioses, pues realmente ¿qué sentido tenía hacerle la guerra a los dioses? Pues era simplemente la autodestrucción. Entonces, lo primero que trató de hacer Moctezuma fue realizar varios intercambios con los españoles para determinar si eran dioses. Y yo creo que muy rápidamente se dio cuenta que no eran dioses ni nada por el estilo. Bueno, todas esas cosas debieron haber llevado al gran Moctezuma a algo que le pudo haber parecido sensato: esperar, a ver qué pasa, medirlos, meterlos a una ciudad lacustre que hasta ese entonces era inexpugnable. Nadie le había metido las narices a Tenochtitlan, nadie, ni los tepanecas de Azcapotzalco. ¿Por qué esperar que unos cuantos zarapastrosos lo hicieran? Eso fue un error de cálculo brutal. Moctezuma era el Tlatoani, era el supremo gobernante, pero no gobernaba solo. Había un consejo, había generales, había otros miembros de la aristocracia mexica, de la élite mexica, que también intervenían en las decisiones del Estado. Y hubo desacuerdo entre la élite mexica sobre qué hacer con los españoles. Unos los querían atacar, otros querían negociar con ellos, otros querían hacer que atacaran a los enemigos de los mexicas si fuera posible. Había diversas posibilidades y el resultado es que los mexicas se paralizaron. Mientras tanto, los españoles recibían informes sobre la figura del Tlatoani, de su poder que llegaba hasta esos lugares y de las riquezas que poseía. El propio Bernal Díaz del Castillo lo cuenta así, según las quejas del cacique gordo de Zempoala. Diciendo que de poco tiempo acá le había sojuzgado
y que le ha llevado todas sus joyas de oro, y les tiene tan apremiados y que no osan hacer sino lo que les manda, que si Cortés quería, que trataría con ellos una liga de todos que no bastase Moctezuma contra ellos. No supieron qué hacer. Y entonces se quedaron parados, no tomaron la iniciativa durante un periodo. Y ese periodo fue el periodo en que Hernán Cortés estableció las alianzas claves de los españoles con la gente de Zempoala en Veracruz y con los tlaxcaltecas. No tuvo oportunidad de reacción. Eso no lo debemos olvidar. La conquista, se ha dicho muchas veces y tiene mucha razón, la hicieron los españoles, pero con miles de soldados indígenas ayudándolos, tlaxcaltecas, y miles de cargadores zempoaltecas, totonacas, dándole alimento toda la campaña. Con la mitad de la Triple Alianza no metiendo las manos a ver qué pasa. Cortés se enteró y supo perfectamente que Cholula era el principal santuario religioso de Mesoamérica, algo así como el Vaticano de la región, y entonces decidió a sangre fría masacrar a la población civil de ese santuario, porque sabía que la noticia de que los españoles habían masacrado a la población de ese santuario iba a llegar a toda Mesoamérica como un reguero de pólvora. Y entonces cuando los españoles avanzan hacia la Ciudad de México, los mexicas ya no tienen cómo detenerlos, porque detenerlos hubiera sido un enfrentamiento militar muy complejo, pero tampoco los quieren recibir en México Tenochtitlán porque saben el peligro que eso implica. Y entonces aquí sí ya vemos a un Moctezuma que cada vez está jugando políticamente en condiciones más difíciles para él. Pero la preocupación fundamental de Moctezuma en todo momento, y esto yo creo que es lo más importante, fue preservar su imperio. Se hospedaron unos días en Iztapalapa, a pesar de la renuencia de Cuitláhuac, asombrándose de las maravillas que encontraban conforme avanzaban sobre su calzada hasta que finalmente estuvieron de frente. Ahí estaba el hombre que atormentaba la imaginación de Moctezuma, y el español Cortés por fin podía observar al hombre que controlaba un territorio mayor que la propia España. En este momento Moctezuma sabía ya que no era Quetzalcóatl quien había llegado. Cortés lo cuenta en la segunda carta cuando ya se entrevista en privado con el gran Moctezuma. Él dice las siguientes palabras atribuidas al Tlatoani mexica: ya veis que soy de hombre de carne y hueso como vos. El mismo Cortés está negando la identificación divina de su persona con Quetzalcóatl. Insisto, Moctezuma no era un fatalista, Moctezuma era un estadista responsable que medía las fuerzas y que se dio cuenta muy temprano que los españoles aliados con los tlaxcaltecas y con los otros enemigos de los mexicas eran tan poderosos que los mexicas no los podían derrotar. Y entonces lo que hizo fue tratar de llegar a un pacto pacífico con los españoles para evitar la guerra. Él aparece como el culpable de la derrota, ¿no? Y entonces hay como una leyenda negra alrededor de este personaje, ¿no? Que aparece, incluso se dice que fue un homosexual con Cortés que se vendió, en fin, hay toda una leyenda negra, repito, alrededor del personaje. Es un personaje que ha sido muy maltratado por la historiografía, ¿no? Y creo que a su manera sí intentó defender el imperio mexica, pero pues es una opinión, yo sé que no la comparten todos, ¿no? Lo que estaba enfrentando el gran Moctezuma es algo que estaba más allá de su imaginación, estaba más allá de toda la tradición que él había percibido. Eso es lo primero que tenemos que hacer para irlo ubicando en torno a lo que él se enfrentó. ¡Qué remedio, mis fuertes! Con esto ya se nos dio lo merecido. ¿O acaso hemos de huir? Somos mexicanos. ¿Acaso en verdad se dará gloria a la nación mexicana? Dignos de compasión son el pobre viejo, la pobre vieja y los niñitos que aún no razonan. Como quiera que sea y lo que quiera que sea, ya tendremos que verlo con asombro. Un 8 de noviembre de 1519, dos mundos chocaron. Sobre las relaciones que los españoles tuvieron con los diversos pueblos antes de llegar a Tenochtitlan y el importantísimo papel que jugó Malintzin como traductora, en otra ocasión hablaremos.
Moctezuma orgullosamente intentó defender su reino como mejor podía según sus creencias. No fue un cobarde, no fue un traidor. Fue quien enfrentó lo impensable. Solo él lo sufrió. Al poderoso Tlatoani se le pusieron grilletes y nunca más pudo estar a solas en su propia casa. Una pedrada o una espada en la oscuridad terminarían con la época de los Tlatoque. Y con la guerra en plena ciudad serían 2 hombres los que pensarían diferente a él, organizando lo que quedaba del poderoso ejército de águilas y tigres para ganar una batalla, que apareciera un árbol donde llorar y un triste final, en medio de cadáveres, templos ardiendo y los dioses guardando silencio.